Para mí es un gusto estar como moderador en este panel. Y como dijo, soy el vicepresidente de programas para los sistemas electorales, IFES. Quiero agradecer a los organizadores por permitirme ser parte de este evento tan importante. Como vamos a resaltar esta mañana, como lo resaltamos, todo el trabajo de los paneles es importantísimo para entender la integridad electoral. Lo mismo sucede con el tema de este panel, que es el del dinero, financiamiento y política. El dinero es lo que está presente en la política, es importantísimo para la práctica de la política electoral. Es el financiamiento. Es necesario el dinero, el financiamiento político en la política o el financiamiento político. También es algo que puede llegar a crear conflictos o que nos traiga diferentes desafíos con los candidatos y entre los organizadores, los gestionadores del proceso electoral. Y el financiamiento de los partidos políticos y de las campañas ha llevado a cuestionamientos relativos a la participación igualitaria, competencia, la libertad de expresión. Nosotros tenemos a un panel distinguido de expertos que hablarán de este tema desde las diferentes perspectivas. Vamos a seguir el mismo formato que seguimos esta mañana. Cada panelista va a hablar aproximadamente 10 minutos y luego vamos a tener preguntas y un diálogo. Sin embargo, también vamos a tener preguntas por parte de ustedes. Va a haber hojitas que se les van a circular durante las presentaciones para que luego escriban sus preguntas. Tienen ustedes su información biográfica en su carpeta sobre los oradores. Voy a presentarlos brevemente en el orden en el que se dirigirán a nosotros. Primero a María Marván, presidenta del Consejo Rector de Transparencia Mexicana. María nos va a presentar, va a tener 15 minutos y María va a hablar en primer lugar y ella se tiene que ir, ella es la que se tiene que ir. Vamos a extrañarla. Luego vamos a tener al señor Juan Pablo Pozo, el presidente del Consejo Nacional Electoral de Ecuador. Luego Gilmar Ferreira, presidente del Tribunal Superior Electoral de Brasil, a mi derecha. Y a continuación, Iván Velázquez, de la Comisión o el Comisionado Internacional contra la Impunidad de Guatemala o en Guatemala. Y por último, vamos a cerrar con Daniel Sobato, el director el director de IDEA Internacional. Dicho esto, le damos la palabra a María, quien es la que se tiene que ir. Y tienes la palabra, María. Tiene usted la palabra, María. Muchas gracias, Michael. Good afternoon, all. First of all, I would like to Gracias en el mundo y América Latina y México no es la excepción, como el financiamiento en la política. Me da mucho gusto ver que tenemos aquí autoridades electorales de toda la región y la misma tristeza me da ver que no tenemos partidos o representantes de los partidos políticos. Cuando hablamos de integridad de las elecciones o integridad electoral, desde luego que las autoridades electorales son importantes, pero el actor fundamental que debería de comprometerse con la integridad electoral son los partidos políticos y los candidatos. Y por lo menos, hablando de México, si en algo tenemos un déficit es precisamente en eso. Como bien dijo Michael en la introducción, el dinero es la leche materna de la política. Pretender que el dinero no importa en la política o que podemos hacer política sin dinero, la verdad es que es de una inocencia imperdonable. Y lejos de ayudarnos a acotar el problema y entender el problema, nos los complica. De hecho, como también se dijo en la mañana, la justificación de que el dinero público entre a la política, es decir, que haya una parte del presupuesto global de un país que se decide dedicar al proceso electoral y que se le entrega a los partidos políticos para que puedan hacer política, tiene fundamentalmente la preocupación de atemperar
la influencia del dinero en la política y quiero subrayar atemperar. No es posible en ningún sistema que eliminemos la influencia del dinero en la política. Lo más que podemos aspirar es atemperar el dinero en la política. ¿Qué debe hacer el dinero público? El dinero público en la política debe garantizar la posibilidad de que haya competencia electoral. Y la competencia electoral creo que podemos definirla de una manera realmente sencilla. En primer lugar, tiene que haber reglas claras, certeza en el marco jurídico para todos los participantes, falta de certidumbre en el resultado electoral, es decir, no saber quién va a ganar a final de cuentas, y desde luego la posibilidad de que el incumbent, aquel partido o candidato que está en el poder, pueda perder en las elecciones. Dicho eso, hay que reconocer que hay tres elementos distintos en los sistemas electorales que tendríamos que armonizar y que han sido muy difíciles de armonizar en las reglas. Y ahora me explico. Por un lado, el financiamiento público y el financiamiento privado que pueden y deben recibir cada uno de los partidos. Por otro lado, las reglas de fiscalización y por otro lado, los topes de campaña de cada candidato. Hay una suerte de esquizofrenia en las reglas electorales de las que difícilmente nos hacemos cargo. Y se los voy a poner con un ejemplo de las elecciones del 2016. No voy a decir ni el estado ni el partido, pero son datos reales. En 2016, en un determinado estado de la República, este partido recibió un poquito más de 60 millones de pesos entre gasto ordinario y gasto de campaña para gastar en 2016. Evidente, la mayoría del dinero se gastó precisamente en la época de campañas. Al candidato a gobernador le dijeron, aquí tienes 5 millones de pesos para que armes tu campaña, lo demás lo administra el partido. ¿Cómo? Al saber y entender del partido, y el candidato, aunque no me lo crean, tenía poco que decir. El tope de gasto de campaña eran 54 millones de pesos. Es decir, lo que le estamos diciendo al candidato es, del dinero público usted tiene 5 millones de pesos, del dinero que legalmente entra a las campañas usted tiene 5 millones de pesos, a ver cómo le hace para conseguir los otros 49. Evidentemente, la forma de conseguir los otros 49 nunca es legal. Y creo que ese es un problema grave que tenemos. El dinero privado ilegal que entra a las campañas no solamente viene de negocios ilícitos o narcotráfico. Gran parte del dinero ilegal que entra a las campañas es dinero que en otras circunstancias no es dinero ilegal. Digamos, la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, no lo pescaría como lavado de dinero o cuestiones así, porque la gran parte viene de los propios gobiernos estatales. A diferencia América Latina de Estados Unidos, en Estados Unidos cualquier candidato el día que gana, el primer martes de noviembre, en cuanto gana la elección, sabe que en ese momento tiene que empezar a buscar fondos para su siguiente campaña y a partir de ese momento empieza a hacerlo. En América Latina esas no son nuestras reglas. Sin embargo, lo que está sucediendo en la realidad es que tanto partidos políticos como candidatos saben que tienen que empezar a hacer su ahorro, digamos, para la siguiente campaña electoral si quieren permanecer. Y por eso los límites o las fronteras entre el dinero público gubernamental y el dinero público partidario se han ido borrando y se han ido diluyendo, generando una fuente de corrupción en donde la corrupción electoral se convierte en corrupción política y la corrupción política se convierte en fuente electoral.
Hay diversas formas de financiamiento de las campañas, las hemos visto ahora en la prensa en México, una de ellas, la más cínica y descarada, la reducción del salario de la gente que trabaja en el gobierno para guardar dinero para las campañas. Tenemos evidencia real en dos casos de dos partidos distintos, tanto en Chihuahua como en Morena. Si ustedes quieren, la torpeza de los funcionarios fue tal que dejaron evidencia escrita, evidencia puesta. Duarte sabemos que les reducía mes con mes, quincena con quincena, dinero a todos los funcionarios que trabajaban en el gobierno. De ahí se pasaba a la Secretaría de Tesorería, la Secretaría de Finanzas del Estado, de manera muy extraña, expedía un cheque de caja a favor del PRI y lo convertía en efectivo en una compañía privada de valores y casa de bolsa. Curiosamente, a todos los funcionarios del gobierno les hicieron firmar que recibían ese dinero de ellos. Lo mismo, pero en menor escala, sucedió en Veracruz con Morena, con Eva Cadena. Entonces, tenemos evidencia de cómo se consigue este dinero ilegal. Hay un problema grave de peculado electoral, utilización de programas sociales en favor de las elecciones que han llegado al punto, y está demostrado, de cambios en el padrón de beneficiarios, porque se mete al padrón de beneficiarios en épocas de campaña a operadores políticos del partido en el poder. Creo que no hay manera de incrementar la integridad en los procesos electorales mientras no logremos que los partidos políticos tengan y sus candidatos un verdadero compromiso con la democracia, cosa que hasta ahora no hemos logrado en México. Tenemos una ley electoral sumamente desarrollada y unos partidos con todavía más imaginación para hacer trampa. Y son todos los partidos los que hacen trampa. Creo que tendríamos que empezar a ver desde posturas muy realistas cómo atemperar la influencia del dinero en la política, reconocer que sin dinero no hay política y reconocer que mientras los partidos no tengan un compromiso con la ética pública, la ética de la responsabilidad, poco vamos a ver avanzado. Hemos trabajado mucho en la región por tener autoridades electorales independientes. Yo creo, como se decía en la mañana, que es un tema en el que podríamos decir palomita hoy con diferentes arreglos institucionales, pero tenemos en términos generales buenas autoridades electorales en el país, en los países de la región. De nada sirven magníficas autoridades electorales mientras partidos y candidatos estén buscando de dónde financiar la política, ya bien sea dinero ilícito de actividades francamente ilícitas, como puede ser la delincuencia organizada, o dinero que es igualmente ilícito cuando transgrede de los gobiernos hacia los partidos políticos. Creo que lo que tenemos que revisar es la manera en la que realmente los partidos se comprometan con la democracia. No es con sanciones económicas y administrativas. México se ha cansado de poner sanciones económicas y administrativas. Tenemos el triste orgullo de haber sido el país que más ha multado a los partidos políticos. En el año de 96, y con esto concluyo, se les incrementó de manera sustancial el financiamiento político a los partidos y nada detuvo ni Amigos de Fox ni Pemex Gate en el año 2000. Necesitamos voltear a ver a los partidos y exigirles de otra manera. No creo que la solución sea que los partidos políticos pierdan el registro por hacer trampas, pero tenemos que encontrar la manera de poderles exigir. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes con todas y con todos. Primero, un saludo afectuoso a todas las autoridades electorales, parte de las instituciones que nos invitaron a este importante
espacio para todos los países y para todos los sistemas políticos electorales. También un saludo al embajador que nos acompaña, el embajador del Ecuador acá en México. Sin duda el debate sobre democracia no se agota nunca. Y yo creo que estos espacios importantísimos hacen que podamos seguir debatiendo y discutiendo los sistemas políticos, los sistemas electorales, y más aún en este foro que maneja un concepto tan importante como el concepto de integridad electoral, que es un concepto en permanente construcción, que es un concepto en permanente innovación, y por tanto efectivamente ese debate no se va a agotar. Y hoy ya en la parte del dinero y política, cómo administrar de manera efectiva el financiamiento político, sin duda en los diferentes países no hay recetas mágicas. En los diferentes países, en unos se habla únicamente de financiamiento privado, en otros de financiamiento público y en otros en una combinación entre financiamiento público y privado, con todas las deficiencias que también trae este tipo de estructuras fundamentales. En ese sentido, en el Ecuador, y creo que parte de la riqueza de poder estar acá en este seminario, es poder también compartir la experiencia ecuatoriana que hace que tengamos una experiencia comparada que permita enriquecer el debate. Y en el Ecuador, que pasábamos antes de un financiamiento exclusivamente privado desde el año 2008 y básicamente con la Constitución de ese año y el Código de la Democracia del año 2009, pasamos a una combinación con el financiamiento público, pero que ya vamos a encontrar que en la práctica también se han encontrado con unos muros por las actuaciones de los partidos políticos que hacen que hoy tengamos un cuestionamiento desde la ciudadanía, desde la parte social, sobre si efectivamente el Estado tiene que financiar a los partidos políticos y a los movimientos políticos. Y yo creo que hoy, más allá de encontrar recetas, tenemos que encontrar mínimos técnicos, políticos, que nos permitan tener puntos de acuerdo en ese proceso. Y decía que justamente en eso, he dividido un poco la presentación en ese contexto normativo ecuatoriano, la arquitectura institucional, el origen de financiamiento de las organizaciones políticas y un poco en qué se divide en el Ecuador el financiamiento político, que ahí tenemos tres pilares fundamentales o tres estructuras. La promoción electoral, que es el financiamiento de las campañas electorales a los diferentes candidatos, el gasto electoral como un límite del gasto electoral, que también se establecen límites, lo que antes del año 2008 no había límites del gasto electoral, y un fondo partidario permanente. Este fondo partidario permanente es lo que entrega el Estado a las organizaciones políticas, organizaciones que cumplen una serie de requisitos mínimos para ser acreedores a este fondo partidario. Para que hoy tengan una idea, en el Ecuador en este momento solo hay 5 organizaciones políticas de 169 que reciben un fondo partidario permanente anual y que más o menos entre todas estas se reparte un fondo de $7 millones en estas 5 organizaciones políticas. Entonces, entrando un poco en el tema, quisiera únicamente tomarme unos pocos segundos para decirles que en el Ecuador, a partir del año 2008, además de la clásica división de funciones y de poderes desde Montesquieu con la ejecutiva, legislativa y judicial, tenemos 2 funciones adicionales de esas 3, que es la función electoral y la función de transparencia. Hoy el órgano electoral, el Consejo Electoral del Ecuador y el Tribunal Contencioso Electoral en lo jurisdiccional conforman la 4ª función del Estado. Entrando ya al tema, financiamiento de las organizaciones políticas en el Ecuador. Y tenemos 2 fuentes principales de financiamiento. La una, desde el Estado, a través del Consejo Nacional Electoral. Y esto en promoción electoral, ¿qué significa promoción electoral? Prensa escrita, radio y televisión, y vallas publicitarias. Significa también que las organizaciones políticas no pueden contratar por su cuenta en el momento de campaña electoral ni prensa escrita, ni radio, ni televisión, ni vallas, sino exclusivamente es el Estado a través de este fondo de promoción electoral con un límite específico que financia la campaña. Y yo creo que aquí hay un aspecto importante también. A veces creemos que toda época pasada es mejor que la actual, y en lo absoluto creo que siempre se va generando normativa que permita generar un principio fundamental en los procesos electorales y en los sistemas electorales, que es la equidad. Si no logramos la equidad para el desarrollo de las campañas electorales, vamos a tener siempre una cancha inclinada que obviamente se refleja en los procesos electorales. A diferencia del pasado, donde había muchos candidatos a quienes en el Ecuador les conocíamos el día de la elección y en la papeleta electoral, hoy no.
hoy hay un financiamiento público que permite dar a conocer sus planes de trabajo a través de este fondo de promoción electoral. El otro aspecto, pilar fundamental del financiamiento público, es el fondo partidario permanente que se viene entregando anualmente a las organizaciones políticas. Pero aquí quiero compartirles que inclusive hace menos de 60 días hemos suspendido a un partido político nacional que tenía vigencia desde el año 2008, porque el fondo partidario permanente que entrega el Estado, que pueden ser ocupados únicamente en fortalecimiento de la organización política, en procesos de capacitación, de formación ideológica, de formación de cuadros, ese fondo partidario permanente por esta organización política fue utilizado en todo menos en lo que establece la Constitución y la ley. Y cuando digo en todo, se gastó inclusive en cirugías estéticas, ese fondo partidario, se gastó inclusive en viajes al exterior de la familia, en compra de autos para los líderes de ese partido político, y fueron la propia organización política que el momento que tenía que justificar los gastos, nos entregaron esas facturas de los gastos en fondo partidario. Eso está en manos de los órganos de control y de la Fiscalía, porque hay responsabilidades penales sobre el buen uso o no del fondo partidario, pero eso ha llevado también al cuestionamiento social y al cuestionamiento ciudadano si se tiene que seguir financiando públicamente a las organizaciones políticas. Y el otro eje es ya el eje desde las propias organizaciones políticas sobre el control del gasto del Consejo Nacional Electoral, y ahí también se han establecido límites al gasto y a la promoción electoral. Quiero entrar brevemente a lo que significa el rol del Estado en campaña electoral. Para la campaña electoral se prohíbe el uso de los recursos y la infraestructura estatal, así como la publicidad gubernamental en todos los niveles de gobierno. Pero también aquí entra en cuestionamiento una de las figuras que también tiene una serie de diferencias en los diferentes sistemas políticos electorales, que es la reelección y la utilización o no de los recursos públicos con fines electorales, que en el caso ecuatoriano está prohibido y está establecido en la ley. Y obviamente también la promoción electoral y el rol de los medios de comunicación. En nuestro Código de la Democracia se incorpora una norma fundamental que es la prohibición a los medios de comunicación a incidir a favor o en contra de determinada candidatura, pero obviamente tampoco se puede regular la libertad de expresión de los medios de comunicación en medida también de que no incidan, pero como todos sabemos, el poder mediático, el poder político, el poder económico son parte de esos círculos que no están aislados, sino que se conectan entre sí. Y obviamente la normativa que se establece, y que creo que esos son aspectos importantes, el límite a la propaganda y al gasto electoral. Nos parece que otro de los aspectos muy importantes es que de a poco se han ido poniendo límites a los procesos electorales con respecto también al límite del gasto, al límite de la promoción, a los días de campaña electoral que también vamos a verlo. En el financiamiento de las organizaciones políticas, ya los decía, exclusivamente en los rubros que establece la ley, prensa escrita, radio y televisión y vallas, solo con financiamiento público. Y el periodo de campaña, en el caso ecuatoriano, se estableció que el límite para una campaña electoral no podrá exceder de 45 días, que sin duda es saludable tener una campaña electoral que sepamos que tiene un inicio y un final, que obviamente tener una campaña electoral de meses o de años con respecto al proceso electoral. En otro aspecto fundamental, las fuentes de las aportaciones de las organizaciones políticas en campaña electoral. Aquí no hay fuentes de financiamiento de personas jurídicas, yo le decía el expresidente Lagos en la mañana, sino exclusivamente de personas naturales, pero también de ingresos de los partidos y sus frentes sectoriales que obtengan rentas a través de sus bienes, como así de sus actividades promocionales, que ese también es un aspecto importante. Ningún sujeto político que intervenga en los procesos electorales del Ecuador podrá exceder en otros gastos diferentes a los de publicidad de sus aspectos básicos. También tenemos que tener en cuenta la separación de las actividades que tienen, en este caso las instituciones, en el caso del Consejo Electoral del Ecuador, con actividades netamente administrativas, pero también vinculadas a las actividades jurisdiccionales, como el Tribunal Contencioso Electoral
o la Contraloría General del Estado con respecto al uso de recursos públicos, o si algún delito electoral, en el caso del ecuatoriano, se convierte en algún delito penal, como es la Fiscalía General del Estado. Pero también se lograron incorporar en la normativa aspectos esenciales o básicos, como esta norma, que la cito textualmente: el Consejo Electoral publicará durante y después del proceso electoral toda la información relativa al financiamiento y gasto de los sujetos políticos a través de su página oficial de Internet, que permite consulta y supervisión oportuna por parte de la ciudadanía, es decir, generar normativa. Y me parece, para ir finalizando, que creo que poner en la mesa dos ejemplos que se dieron a nivel internacional, que fueron muy importantes para también vincular en el tema en mención, que es dinero y política. Por ejemplo, el caso de Perú, donde tuvimos en las últimas elecciones presidenciales también una sentencia del Jurado Nacional de Elecciones de Perú, en donde se realizó la tacha de un candidato presidencial. Tuvimos, y si pasamos a la siguiente lámina pueden ver el caso de César Acuña, que violó la ley del Jurado Nacional Electoral al regalar dinero a electores en campaña. Es decir, cada vez la normativa que tenemos es para ir eliminando un sistema clientelar de la política a un sistema más técnico, sin duda mucho más auditable por parte de la ciudadanía, y hoy nos desenvolvemos en procesos electorales que también están en el marco de las nuevas tecnologías de la información, donde ponen a riesgo la libertad de expresión con la libertad de difamación a través de las redes sociales, pero sin duda creo que aspectos importantes como estos son importantes, valga la redundancia, de que se tengan en cuenta a través de la normativa. Y en el caso ecuatoriano también no fue la excepción. En el año 2013, a través de una norma que establece el Código de la Democracia, señala que se prohíbe la entrega de dádivas y de donaciones dentro de una campaña electoral. Y tuvimos un candidato presidencial, Álvaro Noboa, que él iba por las casas entregando colchones, entregando dádivas, entregando inclusive cocinas, entre otras cosas, y fue sancionado económicamente por el Tribunal Contencioso Electoral e inclusive suspendidos sus derechos políticos. Yo creo que allá también tenemos que poner la mirada con respecto a ir eliminando finalmente, como señalaba, ese sistema clientelar. Y finalmente, en las últimas dos diapositivas, señalar como reflexiones finales el compromiso por promover la participación de las organizaciones políticas legalmente inscritas, otorgar las garantías para la equidad e igualdad en la promoción electoral, que creo que es básico, una contienda con equidad, la aplicación efectiva de la normativa constitucional, organizaciones políticas que seguirán siendo el pilar fundamental de la democracia. La responsabilidad democrática en los procesos de rendición de cuentas, creo que son aspectos fundamentales, que van inclusive ligados a procesos también de revocatoria de mandato con el incumplimiento de las funciones que establece la Constitución y la ley, la revisión de la normativa electoral, impulsar políticas de la región en torno al clientelismo político y prohibiciones en el otorgamiento de dádivas por parte de candidatos, la corresponsabilidad del sistema político electoral y la necesidad de ciudadanizar la política de forma permanente. Los partidos y movimientos son un patrimonio nacional que le pertenece a la gente y a todos quienes creyeron en sus principios fundamentales, en sus planes de gobierno, en sus propuestas de campaña y que por eso les dan el voto en las urnas. Muchísimas gracias. Thank you. We now turn to Guilmar Ferreira Mendez, the president of the Superior Electoral Tribunal of Brazil. Representante Guilmar Ferreira, presidente del Tribunal Quería Superior Electoral. agradecer ao Instituto Nacional Electoral de México, especialmente a Lorenzo, pela invitação, presidente Carmen de Justiça Eleitoral, e dizer que o financiamento de los partidos políticos e las campanhas eleitorais é uma questão clave para o equilíbrio da democracia e está em el centro do debate em todo o mundo, como hemos visto hoje. Se trata de um dos principais desafios das sociedades modernas enquanto a la influência do poder econômico sobre a política e a paridade de condições entre diferentes candidatos e partidos. A relação, como hemos visto, entre dinheiro e a política é complexa e involucra numerosas variáveis como a desigualdade de oportunidades, o abuso do poder econômico, a corrupção,
los fondos ilícitos, el favoritismo de campaña, entre otras. Para compreender el financiamiento electoral, debemos primeramente notar que los valores gastos en campaña se han expandido significativamente a nivel mundial en los últimos 20 o 30 años. Entre las principales causas están el alargamiento del tiempo de campaña y el desarrollo de técnicas de propaganda política por expertos en comunicación, institutos de encuestas y la publicidad comercial. Ante esta realidad, una pregunta se presenta: ¿de dónde debe venir el dinero necesario para la realización de las campañas electorales? El origen de los fondos divide opiniones en todo el mundo. Tradicionalmente, en Brasil, ha tenido tres posibles fuentes: contribuições de particulares e empresas, cada uno con limites legalmente establecidos, recursos del propio candidato y la financiación pública. La brecha entre la necesidad de gastos y los montantes legalmente recaudados en la razón por la cual los legisladores brasileños han regresado seguidamente al tema. La actualización legislativa es necesaria, porque el dinero prohibido tiende a encontrar caminos en las campañas. Como sabemos, en Brasil, diversos escândalos de corrupção se han relacionado também com a financiação de las campañas. Históricamente, nosso país evoluciona a cada eleição em suas normas sobre a obtenção de fondos para a promoção de candidatos. Sin embargo, esto sigue sendo ponto conflitivo em la lei eleitoral. Em Brasil, uma recente decisão do Supremo, há 3 anos, considerou inconstitucional a financiação de campanhas por empresas privadas, em lo contexto, incluso, de la discussão sobre os abusos perpetrados e a corrupção denunciada. Com isso, agora se permite unicamente o financiamento público e o financiamento de pessoas naturais e de los próprios candidatos em las campanhas eleitorais. Se deve subrayar que o volume de recursos involucrados em las campanhas ha demonstrado capacidade para corromper o sistema político, como hemos visto em nosso país. Assim passava quando as donações por pessoas jurídicas estavam formalmente proibidas hasta 93. E assim passou em el modelo de donação com as pessoas jurídicas, depois de 93. Para resolver esse problema, é necessário mirar as lições de nossa história recente. As donações de pessoas naturais, físicas, não são uma tradição em nosso processo político. Dichas donações são hechas por número pouco expressivo de pessoas, em geral com valores modestos. A sua vez, os gastos de empresa han sido miles de vezes mais grandes. Em las últimas eleições presidenciais brasileiras, muito polêmicas, como todos sabem, o total arrecadado por la candidata eleita Dilma Rousseff foi de 344 milhões de reais. De esses, só 62 mil reais se originaram de donações de pessoas físicas. Considerando-se que campanhas menos custosas parecem uma ideia aún lejana, temo que também a restrição de donações a las pessoas jurídicas poderá generar clandestinidade através de fundos ilegais e de crimes de falsidade, como o uso de identidades fiscais de intermediários. Dados de las eleições municipais de 2016 parecem corroborar dicha avaliação. De las 712 mil pessoas físicas que fizeram aportes, mais de la metade, 383 mil, não têm nenhum registro de ingressos ante as autoridades fiscais. Isso genera graves sospechas sobre a origem de los recursos. Por outro lado, quanto ao financiamento
público, outras questões se apresentam. De que forma se pode fazer uma distribuição mais ou menos igualitária de recursos em um sistema de lista aberta, que é nosso sistema de lista aberta proporcional, com 35 partidos? Os valores do fundo partidário efetivamente empleados em campanhas eleitorais são mínimos. Solo 2,68% das campanhas de 2014 se pagaram com recursos de dicho fundo. Estabelecido esse marco de financiação em Brasil, pessoas físicas e financiação pública, não posso deixar de plantear a situação atual da rendição de contas eleitorais. Há dois tipos de rendição de contas à justiça eleitoral: a anual, entregada por todos os partidos, e a rendição de campanha eleitoral, entregada no ano do escrutínio ou no ano seguinte por los partidos e los candidatos. Foram 22.000 processos em las eleições generais de 2014. O exame de contas do candidato vencedor deve fazer-se em curtíssimo prazo de 8 dias, ante a entrega de los diplomas, que se hace em início de dezembro, mientras as eleições se celebram hasta fines de outubro. Para os candidatos derrotados, o prazo se estende hasta o último dia do mês de julho do ano seguinte. Para ser cargo desse enorme número de processos, é iniciado o programa de convênios entre o Tribunal Superior Eleitoral e outras instituições brasileiras de controle de contas, como o Tribunal de Contas da União, a entidade fiscal e o Banco Central. Dicha cooperação ha elevado muito a capacidade da justiça eleitoral de fazer juízo mais efetivo sobre as contas. Como é sabido, uma reforma do modelo de financiamento de campanha deve incluir necessariamente cambios no sistema eleitoral. Em las eleições de 2016, tivemos aproximadamente 500.000 candidaturas a los cargos de concejal, alcalde e vice-alcalde. 500.000 candidaturas. Os gastos declarados foram de 2,1 mil milhões de reais, mientras que em las eleições municipais anteriores a la proibição de fundos de pessoas jurídicas, 2012, se declararam mais de 6 mil milhões de reais. Em ambos os casos, é seguro dizer que se houve donação por pessoas jurídicas. Pero, em el segundo caso, isso se passou de maneira informal, como nós outros dissemos em Brasil, pelo Caja 2. Já que em la rendição de contas queda inscrito unicamente o nome da pessoa natural e o destinatário dos recursos. Não há nenhuma referência sobre a operação antecedente ocorrida, muito provavelmente, entre a pessoa jurídica e a pessoa natural, que pode, inclusive, ser diretivo de empresa. Entendo que a exclusão de pessoa jurídica, inevitável no contexto em que o Brasil está inserido, sem que se pense de forma sistemática em uma reforma do sistema eleitoral e em el fortalecimento das instituições de fiscalização, tende a criar um sofisticado donante, genuinamente brasileiro, donador intermediário. Isso parece haver-se confirmado em las eleições de 2016. Como mencionei, mais de la metade de los donantes não têm registro de ingresso. Há grandes probabilidades de uma carreira de partidos que llenarão seus cofres por la prática de la corrupção em búsqueda de identidades fiscais de milhões de brasileiros para lavar o dinheiro e para perpetuar-se em el poder. Em minha opinião, o problema do financiamento de campanha em Brasil não se encontra necessariamente em el modelo que permite a donação de pessoas naturais e jurídicas. Se encontra historicamente, de hecho, em la dificuldade de controle efetivo de los recursos recaudados e de los gastos hechos durante la campanha eleitoral.
Em outras palavras, pouco importa a origem de los recursos recebidos. Los graves indícios de gastos simulados não se resolverão com a simples proibição de que pessoas jurídicas participem em el processo eleitoral como donantes. O debate sobre o tema em Brasil, com as dificuldades naturais a esse tipo de câmbio, ha avançado. Há pouco, o Congresso Nacional aprovou, em primeira votação, a criação do Fundo de Desenvolvimento da Democracia, constituído de recursos do pressuposto federal que deve alcançar 3.000 milhões de reais, algo como 1.000 milhões de dólares. Se chega a ser aprovado, será distribuído entre os partidos brasileiros a cada 2 anos. Además, se discute a alteração do sistema de voto proporcional, com lista aberta, com proposta de adoção do modelo distrital, habla-se de distritão, ou del proporcional com lista cerrada de votação, ou aún el distrital misto, o modelo germânico, uma mescla do sistema proporcional com o majoritário. Por todas essas razões, sigo ressaltando a relevância da reforma política para que o país pueda implantar as transformações imprescindíveis para o fortalecimento da democracia, evitar aberrações na representação política, inhibir práticas de corrupção e garantizar transparência na recaudação de recursos. Um sistema eleitoral que favoreça a efetiva realização da democracia, reflejando de maneira mais legítima os anhelos de los diferentes sectores da sociedade. Sei que se trata de retos que se põem a muitos países. Desse modo, agradeço a oportunidade de participar deste evento e intercambiar opiniões e experiências sobre esse tema tão complexo. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación a participar en este evento para compartir unas experiencias que desde la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala hemos tenido particularmente sobre este tema del financiamiento de la política y muy particularmente del financiamiento ilícito de la política. Tendría que aclarar inicialmente que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala es un órgano, una modalidad de cooperación internacional que se ha establecido en virtud de un convenio entre el Gobierno de Guatemala y Naciones Unidas para que un grupo internacional colabore con el Ministerio Público, con la Fiscalía General en la investigación de estructuras criminales de alto poder y que adicionalmente tiene facultad, tiene mandato para, examinando la realidad nacional, presentar informes específicos sobre temas que se consideran inciden en la necesidad de fortalecimiento institucional del país o, digamos, en sentido inverso, en la desinstitucionalización del país. Y uno de estos aspectos específicos tuvo que ver en el año 2015 con el financiamiento de la política. Elaboramos entonces un estudio sobre la manera como se financiaba la política en Guatemala, que fue presentado a mediados del año. 2-3 meses después sería la primera vuelta electoral y para la campaña de las elecciones presidenciales y del Congreso de la República, y que tuvo una gran incidencia, probablemente porque por primera vez se sistematizaba en Guatemala el estudio de este fenómeno para llegar a una conclusión que fue entonces incontrastable. En el centro del financiamiento de la política en Guatemala está la corrupción. Y entonces examinamos desde lo teórico,
de qué manera en las regiones se producía este financiamiento, de qué manera con estudios que se habían hecho previamente en épocas anteriores, naturalmente, se encontraba la forma como se recaudaban los dineros que iban a aportarse a las campañas políticas. Y hemos podido, a partir de ese estudio, pero fundamentalmente a partir de las investigaciones penales que hemos desarrollado desde entonces, llegar a diversas conclusiones, una que ya la tenía, pero que la hemos estado verificando en la práctica, ya la había presentado la OEA y es además de una obviedad. Quienes tienen el poder a través de la concentración de dinero intentan que las democracias de nuestra región alteren lo menos posible las relaciones de poder preexistentes, manteniendo las apariencias, dice este estudio de la OEA del 2011. Pero esa manera como se vincula para el financiamiento y mantener ese control que ha llevado a lo que se ha denominado la cooptación o la captura del Estado, se ha presentado desde dos perspectivas diferentes, con el financiamiento lícito que desde el sector privado se hace a las campañas políticas, que determina una correspondencia en la actividad luego de los órganos elegidos, diputados o gobierno o ejecutivo, una correspondencia para legislar naturalmente de determinada forma, de la manera como no será necesario ahondar en esta oportunidad, pero desde otra perspectiva, de manera ilícita. Y fundamentalmente porque en Guatemala, a partir de del 2010-2011, se tipificó como delito el financiamiento anónimo, de manera que no reportar las fuentes de financiamiento, aportar anónimamente a los partidos constituye delito. Adicionalmente, es también delito obtener, recibir recursos que provienen de actividades delictivas. Y encontramos, para plantear así muy brevemente, dada la escasez del tiempo, pero que ya además sobre los aspectos digamos, más teóricos o legislativos, mis antecesores se han expresado, encontramos a través de 3, 4 investigaciones que hemos adelantado, particularmente una en el 2015, que el vínculo de una organización de lavado de dinero con partidos políticos, con financiamiento de las campañas, que llevó inclusive a que el presidente del Banco de Guatemala, perteneciente al partido que era financiado por esta organización de lavado, ejerciera sus influencias para beneficiar a la organización de lavado de dinero. Este presidente del Banco de Guatemala reconoció su responsabilidad, está actualmente condenado. Pero una modalidad que ha sido frecuente en el país y que lo hemos visto particularmente a partir de 2 investigaciones, una del mismo 2015, otra que se acaba de concretar en este mes de julio pasado, y es de qué manera los partidos organizan, naturalmente, agentes de los partidos o candidatos constituyen empresas de cartón para recibir a través de esas empresas ficticias aportes
en lo que hemos encontrado en investigaciones actuales de constructores de obra pública que luego son los que se van a beneficiar justamente con la adjudicación de los contratos. Pero una que vimos además en el mismo año, en el 2016, el propietario de los canales de la televisión abierta financió el partido que finalmente ganó las elecciones en el año 2011 mediante giros, mediante consignaciones mensuales, periódicas, durante más de 6 meses de 2 de los canales de televisión, también a través de cuentas de empresas ficticias que además expedían facturas como por prestación de servicios a ese conglomerado televisivo. Y naturalmente, durante el gobierno que se eligió, ese conglomerado obtuvo tal vez el 80% de la pauta publicitaria de ese gobierno. Lo que hemos podido encontrar con varios de estos casos, que ya en razón del tiempo no voy a poder extenderme más, nos ha llevado a impulsar, coadyuvar propuestas de reformas a la ley electoral y de partidos políticos, particularmente después de todo lo que ocurrió en Guatemala en el año 2015, con toda la efervescencia ciudadana que reclamaba grandes cambios en el Estado. La reforma a la ley electoral y de partidos políticos introdujo una modificación que creo que es esencial para todos nuestros sistemas de América Latina, y es la conformación en el Tribunal Electoral, en el Tribunal Supremo Electoral, como lo tenemos en Guatemala, de unidad de fiscalización del financiamiento de los partidos políticos, pero una unidad de fiscalización que tiene reales herramientas de verificación, de investigación, con analistas financieros, con analistas policiales. No es simplemente el chequeo formal que se hace de las cuentas de las campañas que rinden los partidos políticos. Y otro elemento importante, la actividad investigativa. Creo que con estos 2 elementos podrá ser posible, con las investigaciones que venimos adelantando, generar para el 2019, que son las próximas elecciones presidenciales y de Congreso en Guatemala, podemos generar unos verdaderos controles que, no obstante continuar el financiamiento privado de la política, compartimos que debería ser el financiamiento público, pero no obstante este financiamiento privado de la política, la posibilidad de ejercer verdaderos controles con consecuencias. Y esta es mi última afirmación. Creo que si no hay verdaderas consecuencias para quienes financien ilícitamente a los partidos políticos, todo se convierte en discurso, todo se queda en foros, en discusiones, en seminarios. Es necesario fortalecer tanto las unidades de control de los tribunales electorales como los mecanismos de investigación de las fiscalías, de los organismos judiciales en nuestros países, para que todas estas operaciones ilícitas tengan efectivamente una consecuencia punitiva. Muchas gracias. Gracias. Muy buenas tardes. Es un verdadero placer y honor estar esta tarde con ustedes. Un agradecimiento muy especial a Alan, de la Fundación Kofi Annan, por esta invitación, a María del Carmen, al presidente del INE, Lorenzo, y bueno, tener el placer de poder compartir esta mesa con tan calificados colegas. Si bien comparto en gran medida todo lo que aquí se ha dicho,
creo que podía repetir en un 100% las últimas afirmaciones de Iván, porque realmente reflejan, casi que yo diría, en su totalidad el pensamiento que yo tengo sobre el tema. Pero como me invitaron y me pagaron el viaje aquí, tengo que hablar mis 10 minutos, entonces, por una cuestión de transparencia y de rendición de cuenta, esta es una mala hora, por cierto, para hablar en América Latina, Alan, porque para los mexicanos esta es la hora de la comida, y para el resto de los latinoamericanos que comemos antes esta es la hora de la siesta. Así que aquí tienes un auditorio, la mitad medio dormido y la otra mitad con bastante hambre. A lo que vinimos entonces. Primera aseveración. Creo que hay consenso de que la democracia no tiene precio, o en principio no debería tener precio, pero claramente la democracia sí tiene un costo de funcionamiento y que por lo tanto el tema pasa fundamentalmente por de qué manera y con qué tipo de recursos vamos a financiar tanto la actividad de los partidos políticos como la actividad más de tipo electoral. Ya lo planteaba muy bien el presidente Gilmar del Tribunal Supremo Electoral de Brasil. El dinero, por lo tanto, dijimos, es, por un lado, indispensable, imprescindible, y por lo tanto no hay que demonizarlo, pero al mismo tiempo, si no está bien regulado, es capaz, y de hecho así ocurre, de generar consecuencias muy negativas, no solamente para el proceso electoral, sino para el sistema político en su conjunto. No voy a enumerar nuevamente todos los efectos negativos que tiene una mala regulación o una falta de regulación del dinero. Por lo tanto, el desafío pasa en cómo hacemos de que el sistema democrático controle al dinero de manera democrática y de manera efectiva para evitar que sea el dinero el que termine controlando al sistema político y convirtiéndolo en una plutocracia. De ahí la importancia de poner énfasis, en mi opinión, a la calidad de los marcos regulatorios. Segundo aspecto, el tema no es un tema nuevo. En varios países tenés muy buena información y atisbos de legislación ya desde fines del siglo XIX. En América Latina, empezando por Uruguay, fines de los años 20, Costa Rica, mediados de los años 50, Argentina, inicio de los años 60, ya el tema se estaba planteando, incluso el del financiamiento público. Pero claramente en las últimas 2 décadas, yo diría, el tema ha cobrado una mayor centralidad y exige hoy, y en esto me baso mucho en lo que dijo Gilmar y lo que dijo Iván, exige, en mi opinión, no solamente que tenemos que tener una segunda generación de reformas de los marcos regulatorios en materia de financiamiento político, y luego me voy a explicar qué quiero decir por una segunda generación de marcos regulatorios, sino también que necesitamos tener un nuevo enfoque. El nuevo enfoque en materia de financiamiento político determina de que ya no basta con que las normas y los marcos regulatorios tengan como objetivo único garantizar la integridad del proceso electoral. Es fundamental que además de garantizar la integridad del proceso electoral, vayamos más allá, tengamos un enfoque más holístico, más comprensivo y tratemos vía marcos regulatorios garantizar la integridad de todo el ecosistema político. Porque lo que estamos urgidos es de conectar el tema del financiamiento político con los temas de corrupción, tráfico de influencia, conflicto de interés. Desde la OCDE, Idea Internacional, y en el reciente informe de hace 2 años, que una comisión de la cual fui miembro preparamos para la presidenta Bachelet para hacer frente a los desafíos que en materia de financiamiento, corrupción, tráfico de influencia y conflicto de interés se dieron en Chile, este es el enfoque que estamos obteniendo. El caso de Odebrecht, que no solamente afecta a Brasil, sino que afecta al menos a 12 de los 18 países de América Latina, nos demuestra claramente cómo hay una perfecta correlación. Primero en lo que decía Gilmar,
cuando hablamos de financiamiento, tenemos que tener una mirada no solamente sobre el financiamiento, sino sobre el sistema electoral, sobre el sistema de partido, sobre el sistema de gobierno. Ese sistema con 35 partidos políticos, creo que 30 de ellos o 31 están en el Congreso, con un sistema electoral abierto, determina de que hay una enorme fragmentación en el sistema electoral y consecuentemente en el sistema partidario. Consecuentemente hay un presidencialismo que para darle gobernabilidad tiene que ser de coalición. Ese presidencialismo de coalición requiere que en un Congreso con 30, 31 partidos, tú requieras armar una coalición entre 8 y 10 partidos para darle gobernabilidad. ¿Y cómo haces una coalición de 8 y 10 partidos si no hay afinidad ideológica? Muy sencillo. Compras a los partidos y a los parlamentarios. Eso se llamó mensalao en la época del presidente Lula. O sea, no es un tema nuevo. El problema es cómo haces caja para pagar el funcionamiento de un sistema que de lo contrario no te va a funcionar. Se vuelve totalmente ingobernable. Y por lo tanto, me imagino que en reuniones sesudas, reflexivas, dijeron, ¿dónde podemos conseguir la caja que nos haga funcionar el sistema? Y alguien debe haber dicho, ¿por qué no miramos a Petrobras y por qué no le agregamos un 3% a cada contrato? Después dijeron, ¿quién recoge el dinero? Bueno, lo recoge un financista, ese financista se lo da al tesorero, el tesorero lo reparte entre los partidos y le damos gobernabilidad. Hasta que por casualidad o por accidente vino Lavallato y a partir de ahí estamos en lo que estamos. Ahora, lo fundamental de esto es cómo se exportó ese modelo al resto de América Latina. Y este es un fenómeno nuevo, un fenómeno de globalización. Nunca habíamos tenido un fenómeno igual que este. Una empresa que es muy buena constructora, este es un sector muy importante a tomar en cuenta, el sector de construcción, por eso sale en casi todos lados. Una muy buena empresa, ¿qué hace? Esa empresa financia campañas, pero no solamente financia campañas, ponía a disposición de presidentes de cualquier signo ideológico a uno de los mejores asesores de campaña, Joao Santana y su mujer, que a su vez eran dados para organizarle las campañas a los presidentes. Presidentes que a su vez, si ganaban, tenían como un acuerdo de darle como contrapartida, adjudicarle parte de las obras públicas, con o sin retorno de corrupción, que ese es otro tema. Este es un fenómeno fundamental que tenemos que, por eso no podemos seguirlo viendo por la endija de la cerradura solamente con el proceso electoral. Tenemos que ampliar el campo de análisis y conectar financiamiento, corrupción, tráfico de influencias, conflictos de interés. Sobre el tema fundamental, el segundo aspecto, mejorar marcos regulatorios. No tengo el tiempo ahora porque quiero cumplir lo más que pueda sobre el tiempo asignado, pero yo diría que en estos 20 y tantos años hemos hecho el grueso de las reformas que teníamos que hacer macro. El desafío ahora en América Latina consiste en hacer, en la segunda generación de reformas, las reformas a nivel micro sobre fundamentalmente 6 ámbitos. Sobre financiamiento público, sobre financiamiento privado, sobre topes de gastos de campaña, sobre transparencia y disclosure, sobre órganos de control y régimen de sanciones y sobre financiamiento ilícito. Pero ya no tener esta discusión de, bueno, si es financiamiento público o financiamiento mixto, porque eso es más o menos como que a alguien le pregunten, ¿te gusta la pasta? Y uno dice, sí, me gusta la pasta. Y te traen ñoquis. Y uno dice, no, pero a mí no me gustan los ñoquis. Y él dice, pero vos me dijiste que te gustaba la pasta. Sí, pero a mí me gustan los canelones. Bueno, con esto es lo mismo. ¿Qué quiere decir financiamiento público? Y bueno, financiamiento público quiere decir, financiamiento mixto quiere decir que hay un poco de público y un poco de privado. ¿Cuánto de público y cuánto de privado? ¿Cuánto cuesta una campaña electoral hoy en América Latina? En la mayor parte de los países no se sabe. En la mayor parte de los países se dibuja. Mi país, Argentina, todos los partidos han presentado sus declaraciones respecto de cuánto le costó la campaña electoral presidencial, dentro de los parámetros que fija la ley, entre 100 y 150 millones de pesos. ¿Cuánto cuestan de verdad? Entre 1.000 y 1.500 millones de pesos. Son dibujos.
órganos electorales que no tienen verdadera capacidad de poder hacer, y por eso coincido con Iván, fiscalía, investigación, etcétera, etcétera, sino de lo contrario es un juego cínico, donde a uno le dan una declaración que uno sabe que es una mentira, el órgano lo recibe, certifica que es una mentira y todos nos vamos felices. Entonces, ese es un aspecto en la cual tenemos que comenzar a ir detallando a nivel micro. Por ejemplo, el financiamiento público, para que tenga los efectos que bien señalaba María, equidad en la contienda, disminuir la influencia de los grupos privados para evitar la captura del Estado, mayor nivel de transparencia, etcétera, requiere fundamentalmente de que el financiamiento público sea lo suficientemente considerable como para ejercer sus efectos. Si el financiamiento público es meramente aditivo al financiamiento privado y no parcialmente sustitutivo del financiamiento privado, no solamente no cumple los objetivos, sino que genera una guerra de gastos que aumenta el gasto. Más transparencia sin verdadera rendición de cuenta y sin consecuencias, como decía Iván, lo que genera es más cinismo y más desconfianza. Esas son las reformas micro que tenemos que ir haciendo detalladamente e ir viendo cuál es el nivel de coordinación que hay entre las diferentes reformas. De estos 6 ámbitos, yo creo que hay 2 donde nosotros le tenemos que poner particular énfasis. Uno es lo que tiene que ver con disclosure y transparencia, y el otro lo que tiene que ver con verdaderos mecanismos de control y un régimen de sanciones. No tenemos que criminalizar a la política, pero las sanciones tienen que tener dientes y tienen que doler, y en determinado momento tienen que decir, oye, si juegas con esto y te agarramos y tenemos recursos, investigación, etcétera, como para agarrarte, vas a perder lo que más deseas. Y lo que más desea no es pagar una multa, porque eso ya es un costo incorporado. Es el poder. Y entonces, de nuevo, aquí entramos, ¿cuál es el nuevo régimen de sanciones? Vuelvo a decir, no para criminalizar a la política, sino ahora. De las investigaciones que hemos hecho, conjuntamente que coinciden en idea con otras, como por ejemplo el proyecto de integridad electoral de Pipa Norris sobre el tema de financiamiento, lo que vemos es que hay un círculo virtuoso. Países que tienen mejores Estados de Derecho y países que tienen mejores órganos de control en general tienen mejor nivel de cumplimiento de las normas. Por lo tanto, nosotros hablamos de un ecosistema general. Es muy difícil que tú tengas un ámbito de excelencia en materia de control de financiamiento si todo el resto del ecosistema de Estado de Derecho y de los otros órganos no están adecuados. Y segundo, tenemos que ir buscando convergencias en el trabajo, cada uno dentro de sus ámbitos, pero convergencia. Hasta luego a las leyes de secreto bancario, hasta luego a las leyes de secreto tributario, coordinar con el tema de lobby, coordinar con el tema de los temas de tráfico de influencia y conflicto de interés, porque lo que tenemos que ver es en qué momento entra el dinero al sistema político. Y de nuevo, no hay que demonizarlo, no todo dinero que entra al sistema político, que es dinero privado, es malo. Una parte es bueno, es como el colesterol, hay un colesterol bueno y un colesterol malo. Bueno, con el dinero en el sistema político es similar. Hay una parte del dinero privado que es bueno y hay una parte que es malo. Y a ella hay que seguirle el curso para ver los momentos de retorno de ese dinero que entró para pedir algo a cambio. Y ahí es donde podemos buscar ejercer ese nivel de influencia. Entonces, quiero cerrar acá porque se me agotó el tiempo, pero sí creo que estamos fundamentalmente ante 2 grandes desafíos. Uno, cómo mejoramos la calidad de los marcos regulatorios yendo más a lo micro, tratando de poder entender mejor, y aquí necesitamos más investigación. La verdad es que sabemos todavía relativamente poco sobre los efectos reales, no solamente sobre los efectos queridos, sino sobre los efectos no deseados. Toda reforma tiene efectos queridos y tiene efectos no deseados. Por ejemplo, limitar demasiado la duración de una campaña y poner topes de gasto demasiado bajos puede ayudar a que los incumbentes siempre jueguen con ventaja. Entonces hay un efecto querido, bajarle el costo a las campañas, hay un efecto perverso no querido, que es
generar una situación a favor de los incumbentes. El tema del financiamiento y el uso y el abuso de los recursos del Estado, ese es otro tema central donde tenemos que ponerle fina atención. Y fundamentalmente lo que decía, tenemos que ampliar el enfoque para llevar el análisis del sistema del financiamiento político al ámbito más amplio sobre lucha contra corrupción, sobre tema de tráfico de influencia y conflicto de interés. Muchas gracias. Thank you. All 5 panelists have certainly given us much to think about. We've received 2 questions from you. Dos preguntas de But su before we parte, turn to questions, pero I wanted to antes ask if there were de other pasar a la reflections. sesión de preguntas, quisiera preguntarles si tienen alguna otra reflexión, otro panelista, tiene algo que decir. Daniel hizo un muy buen trabajo de comentar acerca de los demás. No sé si los demás quieran responder algo, dar un comentario adicional. Dialogue No. any response to the ¿Alguna 6 respuesta a las 6 microreformas que fueron mencionadas? Eso es una lista completa. ¿Creen que algo le falta? Ok. Bueno, tal vez le demos la pregunta a María antes de que se tenga que ir. 2 minutitos porque ya me I tengo que have only levantar, 2 lo siento mucho. minutes because I have to leave. La pregunta tiene que ver con el costo de las campañas y el manejo de efectivo en las campañas. Ciertamente es un problema tan grave en México y supongo que en toda América Latina, que el propio Banco Central, Banco de México, ha reconocido y ha demostrado que en épocas electorales se elevan las demandas de efectivo. Creo que una de las cuestiones que estamos viendo aquí es la necesidad de darnos cuenta que no hay ley electoral que por sí misma alcance. Si no está conectado con todo el sistema político, con los sistemas de control, Auditoría Superior de la Federación, Tribunal de Cuentas o como se pueda llamar en cada uno de nuestros países, poco vamos a avanzar. Si no replanteamos la política social, no vamos a avanzar en el problema de las campañas y la cooptación de las personas. La política social en México está hecha para tener beneficiarios y no para tener ciudadanos dignos con derechos. Mientras no cambiemos esa lógica, poco vamos a haber avanzado. El día que todos los ciudadanos y ciudadanas mexicanos entendamos que podemos comer, que tenemos derecho a la escuela, que podemos mejorar nuestra condición de vida, que nuestros hijos pueden tener un mejor futuro que el nuestro, porque tenemos derecho a ello y medios para exigirlo, creo que cambiaríamos mucho la lógica de la corrupción en las elecciones. Tan grave es el conflicto de interés donde las empresas buscan cooptar a los políticos como los políticos que buscan cooptar a los ciudadanos por la vía de la necesidad. Hoy tenemos en México políticas públicas de criaturas que tienen 3 o 4 loncheras, 3 o 4 camisetas, porque cada partido cada año les da una lonchera, una mochila para ir a la escuela, nada más porque las láminas para los techos no las pintan de colores, sino claramente veríamos que la mitad del techo es amarillo, la otra mitad es tricolor, la otra mitad es azul, en fin, viviríamos en un arco iris en lugar de en zonas grises. Creo que tenemos un grave problema y es interconectar las reglas electorales con la integridad completa de la política. Muchísimas gracias. Y salgo corriendo. Bien, creo que queda mucho en el diagnóstico de todo lo que se ha dicho y queda mucho en los retos que tiene esta vinculación tan importante como es el dinero y la política. Yo creo que los retos están no solo de los organismos electorales, sino sin duda de un conjunto de instituciones y de mucha voluntad política para que se pueda transparentar y de una vez por todas tener claridad con respecto a esa vinculación tan compleja entre el dinero
y la política. Ya lo decía también Daniel, no hay que demonizar porque se necesita, pero sí hay que transparentar. Creo que eso es clave en ese ejercicio. Una de las preguntas que se me plantea es cómo evitar el subregistro de ingresos en gastos de campañas electorales. Yo creo que todavía nos quedamos los organismos electorales en ese registro de lo que nos mandan las organizaciones políticas, y a lo mucho podemos quedar en ese cotejamiento entre lo que efectivamente se da como datos al organismo electoral y en el control de lo que el Consejo Electoral hace, el monitoreo, para ver si ha superado o no su límite del gasto. Y si es que esas cifras no cuadran, pedirle inmediatamente a la organización política que indique de dónde han sido financiadas las cifras que no cuadran. Y hoy, más allá de la sanción, que por ejemplo en el caso ecuatoriano, la sanción económica es el doble del exceso gastado, es decir, si el límite es 1.000 y se ha gastado 2.000, el doble del exceso gastado, la multa es de 2.000 con respecto a eso. Entonces, más allá de esa multa, de la sanción económica, que efectivamente algunas organizaciones políticas ya lo presupuestan antes y es parte de su presupuesto, de su campaña electoral, va más allá de cómo transparentar esos procesos para que podamos no solamente hacer un cotejamiento administrativo, sino que podamos concientizar sobre el buen uso de los recursos en la política. Así es que yo creo que el reto está ahí, el diagnóstico está ahí, y vemos que este tema es un tema complejo que necesita también mucha voluntad política para su transparencia. Muchas gracias. Se plantea la inquietud de los efectos para reducir o para parar el financiamiento electoral ilícito de esta acción investigativa que mencionaba en mi presentación. En realidad, lo que hemos llevado hasta el momento tiene que ver con elecciones del 2011 y estamos dedicados a la investigación de financiamiento ilícito en las elecciones del 2015. Con todo lo que hemos aprendido de los mecanismos que han utilizado para el financiamiento ilegal, de la construcción de estructuras, para mencionar solo un caso que acabamos de conocer en detalles. Un alcalde que permaneció al frente del municipio durante 25 años, más de 6 periodos como alcalde, constituyó con su familia empresas constructoras y tenía además en su municipio, su consejo municipal, tenía la mayoría con miembros de su familia política o asociados a la familia política, es decir, tenía la mayoría en el consejo, tenía la decisión de las obras que se debían ejecutar y tenía las empresas constructoras que las debían desarrollar. Y empezó en su propio municipio y luego ha sido de tal grado la impunidad que ese alcalde en las últimas elecciones, que no se presentó él, pero ahora la alcaldesa es su sobrina, ese alcalde ha incidido en la elección de los alcaldes de los municipios circunvecinos y ha tenido la contratación de la obra pública con esos alcaldes de los otros municipios. Esto que ya hemos podido verificar en una investigación específica y que encontramos ese, digámoslo, modus operandi, va a permitir adelantar investigaciones en otros conglomerados de municipios de los que se tienen algunos datos en el país. Entonces, no ha producido, porque todavía no ha habido una nueva elección después de estas grandes investigaciones que se han desarrollado, pero sí hemos percibido
la gran preocupación de los financistas del 2015, que se sabe que están vinculados a investigaciones, como para tener casi la certeza que si desarrollamos efectivamente las investigaciones van a estar suficientemente persuadidos que si continúan prácticas de esta naturaleza van a tener las consecuencias punitivas. Y en esto, que además empezó a ampliarse, lo que mencionaba con una reforma a la ley electoral el año pasado, la unidad de fiscalización del financiamiento de los partidos políticos. Al crearse esa unidad, la ley además le dio suficientes herramientas, algo como lo que mencionaba Daniel, por ejemplo, que la inteligencia financiera, la unidad de inteligencia financiera de Guatemala, que se llama Intendencia de Verificación Especial, tiene que suministrarle información a esta unidad de fiscalización, pero también la Superintendencia de Administración Tributaria, la Superintendencia de Bancos, todas las entidades que tienen que ver con manejos de recursos y con adquisición o con registro de propiedades, tienen que suministrarle información a esta unidad de fiscalización. Creo que desarrollando efectivamente como se va a empezar a desarrollar esa unidad para las elecciones del 2019, esto sí va a cumplir con el efecto persuasivo que se pretende. Thank you. In the remaining time, I'd like to ask our speakers to speak for 3 to 4 minutes. We're going to wrap up. Que cierren durante 3 o 4 minutos. Tal vez yo tendría que hacer una consideración sobre la locución de Daniel Zovato respecto de Odebrecht. La situación de Odebrecht en Brasil tal vez indique una apropiación del Estado por uma dada empresa privada. Em certa medida, também, a diplomacia comercial de Brasil passou a ser hecha por uma dada companhia ou em interesse de uma dada companhia. É algo muito grave. É claro que as investigações estão aún em andamento, pero esta ligação, este vínculo entre grandes empresas e o Estado, especialmente os agentes políticos, é muito perigoso para a democracia. Portanto, temos que reflexionar sobre as consequências deste sistema que, todos sabemos, afetou não somente Brasil, mas muitas democracias de Latinoamérica. Cinco o 6 títulos, porque no tenemos el tiempo, pero no me quiero ir sin poner unos títulos. Uno, estamos en presencia de un tema que en su gran mayoría es legislación de autorregulación. Son los propios partidos los que se autorregulan. Es decir, son los propios partidos los que escogen cuál es el tipo de aguja con el cual se van a poner la inyección. Ahí ya hay un desafío muy importante. Segundo, es una legislación interminable, como la llaman los alemanes. A cada avance que uno hace, vienen los loopholes, es como tratar de contener el agua. Uno la puede contener por un ratito, el agua busca nuevamente un curso y vuelve a salir. O sea que es un trabajo permanente, donde vamos a encontrar estos desafíos de manera permanente. Segundo, papel de la tecnología. El papel de la tecnología es una estupenda aliada en materia de disclosure, en materia de transparencia y en materia de investigación, que es lo que decía nuevamente Iván. Tener la posibilidad de lo que hoy ofrece la tecnología y de lo que va a ofrecer en los próximos 10, 15 años para cruzar datos va a ser fantástico. Entonces vamos a tener que dotar a los organismos electorales y a sus unidades de fiscalización de la mejor tecnología, porque con inteligencia artificial, en lugar de tener 300 personas,
leyendo papelitos y viendo los papelitos. Con inteligencia artificial vamos a tener la posibilidad, con diseños muy bien hechos para reportar gastos, estamos trabajando en ver si podemos desarrollar ISO 9000 para lo que es un estándar tipo de informes. Con inteligencia artificial y con tecnología va a ser muy difícil escapársele. Y si a su vez conectamos con banco, con sistema tributario, podemos encontrar ahí un gran aliado. Tercero, dijo María, y quería hacer este comentario cuando María estaba acá, María le puso mucho énfasis a los partidos. Como en las ecuaciones matemáticas, ese es el número de arriba, pero hay un número de abajo, son los empresarios. Nadie mencionó a los empresarios. Ese es el elefante en la sala. Acá hay una mano que recibe y hay una mano invisible, que no es la de Adam Smith, que es la que da. Y por lo tanto, el problema es de ambas partes y la solución tiene que provenir de ambas partes. En el informe que hicimos en Chile, en el trabajo que estamos haciendo en Argentina, en el reciente informe que hizo el presidente Pedro Pablo Kuczynski en Perú, hay que traer a los empresarios a conversar sobre estos temas. Son parte del problema, deben ser parte de la solución. El otro tema, organismos electorales. Sí, organismos electorales, pero los organismos electorales hay que dotarlos de la imparcialidad e independencia. En muchos casos en América Latina vemos retrocesos importantes. Me voy a ganar el problema y voy a nombrar dos de ellos. Uno es el de Venezuela, que es una vergüenza. El segundo es el de Nicaragua, que es otra vergüenza. Con organismos electorales así claramente no vamos a poder hacer avances en materia de investigación. Segundo, hay que darle los recursos humanos, profesionales, etc. Tercero, hay que darle las competencias, las atribuciones. Y de nuevo el tema de tecnología, que creo que es un aliado muy, muy importante en este aspecto. Entonces, creo que estamos a medio camino, podríamos decir. Es mucho lo que hemos avanzado, pero se vienen, como hoy decía el presidente Lagos, nuevos desafíos en materia de calidad de marcos regulatorios y en materia del enfoque en el cual tenemos que conectar este tema, vuelvo a insistir, con corrupción, tráfico de influencia y conflicto de interés. Muchas gracias. With that, I'd like to thank our panelists and thank you for your A los attention. I think panelistas today's les discussion agradezco really su demonstrated atención. Creo que este análisis mostró que se trata de un problema complejo y dinámico que requiere con esfuerzos renovados de estudio académico, reformas y las acciones de los jugadores de la esfera política. Les agradecemos a todos.